Muy buenas noches, amados hermanos. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 29 de marzo. Eh, Vamos a continuar con nuestros estudios del libro de Nehemías. Grandioso libro de Nehemías, que nos habla pues sobre las características que debe tener un líder y también pues nos ilustra perfectamente los diferentes obstáculos que un líder enfrenta pues cuando decide hacer una obra. De mucha aplicación práctica y el liderazgo tú lo ejecutas en tu casa, en tu trabajo, eh, en la iglesia, ¿verdad? Entonces, cojamos estos principios, atesorémoslos en nuestro corazón, tengámoslos siempre presente. La Biblia, pues cada libro tiene una particularidad, tiene una característica, y es por eso que la Biblia pues, nos habla sobre las diferentes áreas de la vida del hombre. Es un libro fascinante cada vez que uno se empeña en poder revisarla, escudriñarla, estudiarla. Hay mucho que aprender ahí. Damos gracias a Dios por su palabra. Bien, vamos a continuar entonces con nuestras meditaciones o reflexiones que hacemos del libro de Nehemías. Vamos a orar. Señor, una vez más tu palabra va a ser expuesta. Señor, siempre oramos porque esta palabra pues quede anidada en nuestro corazón. Sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, siempre pues cumple su cometido para el cual tú le enviaste, Señor. Pues oramos porque queremos ser ese terreno fértil en donde caiga esa semilla, porque eche raíces en nuestro corazón y que nos lleve a frutos de arrepentimiento. Padre Santo, oramos, por eso te damos gracias. Ten el total control de todo lo que hagamos, de todo lo que reflexionemos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como dijimos, estamos pues estudiando el libro de Nehemías. En el capítulo 3 se describe pues en forma general la reedificación de los muros, ¿no? de Jerusalén. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, pues ya hay un detalle muy detallado, ¿no? de todas las cosas que sucedieron mientras ellos estaban reedificando los muros. El mensaje anterior estuvimos conversando de que lo primero que ellos se enfrentaron cuando decidieron poner pues las manos a la obra fue las burlas de sus adversarios, ¿no? El desdén y la oposición para realizar esa obra. Y bueno, ¿cuál fue la reacción de Nehemías? Nehemías pues oró, dice la escritura. Oró, aunque la oración de Nehemías fue imprecatoria, ¿no? Pero eh, eh, indicamos pues de que ya con Jesús cuando vino, pues nos enseñó cómo debemos orar. Y una de las cosas pues que tenemos que aprender es orar por nuestros enemigos, ¿verdad? Pues bien, vamos a seguir meditando, seguir reflexionando sobre este maravilloso libro. Y vamos al capítulo 4 y ahora vamos a tocar los versículos del 7 al 12. Ya la semana pasada mencionamos pues que los grandes enemigos con los que se estaba enfrentando Nehemías era pues Sanballat y Tobías. Ahora, en este pasaje, pues notamos que estos dos personajes, Sanballat y Tobías, se encolerizaron
cuando las brechas comenzaban a ser, las brechas de los muros comenzaban a ser pues, cerradas, y conspiraron más bien para atacar Jerusalén. Entonces, ante esta situación, el pueblo oró a Dios y montaron guardia de día y de noche. Las fuerzas de los acarreadores, de los que estaban trabajando pues en los muros, se debilitaron, y los enemigos pues querían entrar en medio de ellos para matarlos. Vamos a leer esta porción de las Escrituras. Nehemías capítulo 4, los versos del 7 al 12. Y las Escrituras nos dicen: pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los potrillos comenzaron a ser cerrados, perdón, los portillos comenzaron a ser cerrados, entonces se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Bien, vamos a escudriñar un poquito, vamos a explicar lo que se refiere a estos versículos muy brevemente, más bien haciendo un poco de énfasis en coger las enseñanzas, ¿no? Para nosotros es muy importante detallar, explicar las enseñanzas, ¿no?, de las Escrituras. Antes de llevarlo de repente como un libro de historia, pues, cogemos las enseñanzas, los principios, para poderlos aplicar a nuestra vida. Vamos entendiendo la historia. Por ejemplo, en los versos 7 y 8 nos indica que los enemigos oyeron, ¿no?, lo que estaban haciendo los judíos, estaban verificando los muros, y dice que se enojaron. Entonces rodearon estos enemigos a Judá más que nunca. Sanballat pues los rodeó por el norte, los árabes por el sur, los amonitas al este, y ahora los de Ascot al oeste. Todos ellos eran pues los habitantes, no solo pues de la ciudad de Asdod, sino de casi todo el territorio filisteo. Realmente lo que estaba viviendo Nehemías en ese momento era toda una conspiración. El verso 9 manifiesta pues que los judíos respondieron a la conspiración orando y poniendo guardia. Nehemías tomó algunas otras medidas para animar a los constructores y defender la ciudad sin interrumpir el proyecto de construcción. En el verso 10, esta vez los judíos, menciona la Escritura, se desanimaron por el tamaño de la tarea y por las noticias aterradoras que llegaban, pues, ¿no? Les decían: los vamos a atacar y los vamos a destruir. Y el plan secreto lo supieron, ¿no?, quienes vivían en las fronteras, y rápidamente pues se los contaron a los habitantes de Jerusalén. Así, entonces, los constructores estaban prevenidos. Bien, eso es lo que básicamente nos trata estos versículos que estamos
conversando, meditando en esta noche. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones a nuestra vida. Vemos que hay una confabulación de los enemigos del pueblo judío que buscaban pues paralizar y destruir el proyecto de reconstrucción de las murallas. Entonces, ante esta situación, ¿qué hizo el pueblo? Pues oró a Dios. Estaban plenamente convencidos de la necesidad de orar. Sus enemigos pues se juntaban para confabularse contra ellos y destruir su trabajo. Esta parte nos muestra pues la auténtica naturaleza esencial de la oración. Ante las amenazas graves y de tan extrema adversidad, ellos encontraron lo más lógico y natural era pues orar a su Dios. Su impotencia ante la gravedad de la situación pues se manifestaba. Si bien no era posible olvidar las burlas que hicieron sus enemigos, si no era posible de repente relativizar el peligro, si no era evidente o no era posible ignorar el complot o poner en fuga a los soldados, si no era posible hacer todo eso, entonces lo que sí podían hacer era orar. Y el orar es lo que hicieron. Miren, la oración es una actividad natural para quienes, para gentes dispuestas a reafirmarse en su fe, compartir su ansiedad, reconocer su debilidad y confesar su necesidad. Realmente, prácticamente, eso es lo que hacemos en la oración. Entonces, la oración, vuelvo a repetir, es una actividad natural, no es forzada, no es obligada. ¿Y por qué es una actividad natural? Pero a quienes tengan un corazón dispuesto, pues, a reafirmar en su fe, de repente compartir su ansiedad, reconocer su debilidad en este mundo y confesar también nuestra necesidad. Aún viviendo bajo amenazas, ¿no? De repente estás atribulado, así como todo este equipo de trabajo, pues ellos, por más de lo que estaban experimentando, pues creyeron firmemente en el poder de la oración conjunta. Ellos expresaron, como dice la Escritura, entonces oramos a nuestro Dios, oramos, ¿no? Una expresión que solamente puede ser interpretada de una sola manera. En ese grupo había unidad y una confiada resolución como equipo. Entonces, ya no solamente iba a ser un equipo de trabajo, un equipo para el trabajo, sino que seguían siéndolo también un equipo para la oración. Estos trabajadores valoraban pues el consuelo de la oración. El Señor era su Dios, un Dios de infinita sabiduría, un Dios de poder ilimitado y un Dios con recursos sin límite. Por esa razón, entonces ellos elevaron una oración confiada. Y igualmente debemos ser
cada uno de nosotros. Confiar plenamente en la sabiduría de Dios, confiar en su poder ilimitado, confiar en sus recursos sin límite, ¿no? Y de esa manera ponernos en oración a nuestro Padre Celestial. La vida, mi querido hermano, muy dura puede ser en muchas ocasiones. Y de repente pues te dedicas a orar. Pero por mucho que oremos, puede ocurrir que más bien aumenten las dificultades en vez de disminuir. Entonces, esto nos hace ver que la oración no es un recurso pues automático para quitarnos de en medio de los problemas, sino que la oración es la amorosa provisión de Dios para poder hacer frente a las diversas dificultades. En nuestra lucha diaria, ¿no? Muchas veces se pueden presentar pues las siguientes situaciones. En primer lugar, puede haber desaliento, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba rodeado por todas las partes, estaban acechados y el desastre pues ya parecía inevitable. Y adicionalmente surgió otro grave problema. Las gentes de Judá, tanto de las ciudades como la de los pueblos alrededor, se le quejan no solo de las difíciles condiciones en las que tenían el trabajo, sino que estaban agravados por el riesgo que corrían sus familias en sus respectivos lugares. El peligro era general, ¿no? Y eso los desalentaba. Este es un aspecto, mi querido hermano, por el cual los diversos líderes nos enfrentamos, ¿no? Con el desaliento. Cuando no hay ganas de perseverar, no hay ganas de seguir adelante, porque se nos presenta un problema. Y la Biblia nos dice pues que hay que ser perseverantes, hay que esforzarnos, más bien no desalentarnos, porque tenemos un Dios, un tremendo Dios, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de infinitos poderes, un Dios eterno, un Dios amoroso, un Dios que conoce a cada uno de nosotros. Entonces no debemos desalentarnos. Otra parte que también podemos experimentar en nuestra lucha diaria es el agotamiento. El pueblo de Israel estaba trabajando varias semanas sin descanso por la presión exterior y obviamente pues el entusiasmo inicial con el que iniciaron la obra de reconstrucción de los muros, pues como que estaba empezando a desvanecerse. Y aquí aprendemos una cosa muy importante, mi querido hermano. Resulta mucho más fácil comenzar un trabajo para Dios que continuarlo sin flaquear. Muchas veces flaqueamos a lo que hemos emprendido. No somos perseverantes. La perseverancia, mi querido hermano, es una cualidad muy preciada, pero es poco abundante. Sobre todo cuando nos encontramos realmente cansados y sobrepasados, pues, por la difícil situación que podemos estar atravesando. La depresión en la que uno puede caer siempre distorsiona la realidad y al pues haber una distorsión de la realidad hace la depresión que se pierda la perspectiva. Para no quedarnos exhaustos, entonces debemos pues recargar nuestros depósitos de repente de comida y de descanso. Esta
Es una de las razones por la cual Dios incluyó el día del reposo, ¿sí? El día del reposo, el día del descanso en el pacto que hizo con su pueblo. En ningún momento se dedicó o se indicó de que deberíamos vivir sin descansos previos. Incluso los 10 mandamientos plantean una forma de vida en que orar a Dios y amor al prójimo se conjuga pues con el cuidado de uno mismo. Entonces, volviendo a lo que estamos conversando, pues podemos nosotros, cuando iniciamos una obra, podemos presentar o lidiar con las siguientes situaciones. Uno, el desaliento, ¿no? Que lo hemos explicado, el agotamiento, y también ahora podemos hablar sobre el tamaño de la obra. Miren, en los comienzos de la obra, cuando pues se decide iniciar la reconstrucción de los muros, el proyecto de repente parecía pues uno de los más atractivos. Pero según iba pasando el tiempo, las dificultades pues de todo tipo iban haciendo su aparición y eso enfriaba los ánimos. La escritura nos dice que una enorme cantidad de cascotes y piedras tenían que ser retiradas para dar comienzo a la edificación. En el verso 10, 2:10 dice, queda mucho escombro y nosotros no podemos reedificar la muralla. Esta palabra que resalta, ¿no? Es no podemos. Esa palabra no podemos puede ser la responsable de muchos proyectos frustrados. Muchos creen que el pesimismo, y escucha bien esto, mi querido hermano, muchos creen que el pesimismo en la iglesia ha sido el mayor problema, e incluso para enfrentar el ateísmo. Lo que siempre debe quedar claro en nosotros es que nuestras fuerzas, mi querido hermano, pueden menguar, pero el poder de Dios siempre pues es un recurso inagotable y suficiente. Por otro lado, otra de las cosas que también tenemos que enfrentar cuando iniciamos una obra es la agresión opositora y el temor. De esto algo estuvimos conversando la semana pasada. Las amenazas de un enemigo tan poderoso como esta confabulación de habitantes territoriales, pues estaban amenazando a Israel. Esto pues llenaba de pavor, ¿no? A la gente, tanto a los que vivían dentro de la ciudad y a aquellos que vivían pues fuera de la ciudad. Esta agresión opositora y el temor pues hacía que ya no era pues o ya no bastaba pues simplemente con el trabajo pesado de retirar los escombros, porque ahora tenían que hacerlo pues sabiendo que estaban siendo amenazados. Estas amenazas se extendían a sus hogares y a sus familias en distintos lugares. A la vista pues de este peligro, ¿qué pasaba? Las familias comenzaron a correr. Y los que querían motivar, lo que querían motivar estas amenazas que se formularon, era pues que se vuelvan a su casa inmediatamente para que se pongan a salvo y se puedan proteger.
este cúmulo de problemas que estaba pasando el pueblo de Israel, pues derivó en que ellos tenían miedo, ¿no?, para poder seguir realizando la obra. La hostilidad, ¿no?, del entorno que comenzó a correr como pólvora, comenzó a quitarles la paz y el pánico se extendió. Muchos tratarán pues de persuadir la obra iniciada, causando temor, inseguridad, apelando de repente a cualquier recurso para que abandones ese proyecto que Dios puso en tu corazón. Y cuando llegue eso, es el momento, mi querido hermano, de que tienes que añadir acción a la oración que hiciste. Una de las cosas que siempre tenemos que aprender o tener presente es que las crisis pueden servir para poner en relieve la tremenda importancia de un equipo bien unido. Un equipo bien unido. Y eso lo vamos a tratar en mayores detalles la próxima semana. Amén. Entonces, bien, vamos a recordar y hacer un resumen muy rápido de lo que hemos tratado en esta noche. En esta noche, pues hemos seguido hablando sobre los obstáculos que un líder enfrenta, ¿no? De repente puedes enfrentar toda una confabulación de personas que quieran paralizar y destruir el proyecto, ¿no?, que Dios puso en tu corazón. Pero ante esta necesidad, pues que hizo el pueblo de Israel, ante esta amenaza que hizo el pueblo de Israel, oró, buscó a Dios. Estaban plenamente convencidos pues de la necesidad de orar. Eso también aprendamos, mi querido hermano. Podemos tener amenazas graves, ¿no? Y de repente podemos observar o de repente discernir una tremenda adversidad. Pero todo esto nos tiene que llamar a orar a un Dios que es grande, un Dios que es todopoderoso. La oración es una actividad natural para gentes dispuestas a reafirmarse pues en su fe, para gente que quiera compartir su ansiedad, reconocer su debilidad y confesar su necesidad. Para esas personas está la oración. Repito, aquellos que quieren reafirmar su fe, que quieran compartir su ansiedad, reconocer su debilidad y confesar su necesidad. Es importante que también tengas todo un equipo de intercesión, un equipo de trabajo, ¿verdad? Porque aquí ellos fueron muy unidos, no solamente para enfrentar los diversos problemas, sino que también iban a ser un equipo de trabajo también en la oración, ¿no? Tenemos que formar gente que realmente valore la oración. También dijimos muy rápidamente que pueden haber muchos problemas que te puedes orar y que de repente, lejos de que los problemas desaparezcan, de repente se multiplican, ¿verdad? Miren, la oración no es un recurso automático, dijimos, para quitar todos los problemas,
sino que la provisión la oración es la amorosa provisión de Dios para que podamos enfrentar los diversos problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que podemos enfrentar? Uno es el desaliento, ¿no? De repente al verse con tanta presión, uno se puede desalentar. Por otro lado, también otra de las cosas que tenemos que enfrentar es el agotamiento. Tenemos que tener tiempos de descanso, tiempos de reflexión, ¿no? Así como el Señor dio instrucciones desde el principio que hay un día para descansar. Siempre debemos dar la importancia del caso al descanso porque en él renovamos nuestras fuerzas, ¿no? A veces cuando uno inicia un trabajo, pues también hay agotamiento, no hay agotamiento. Esto nos hace ver que también es mucho más fácil, pues, comenzar un trabajo para Dios que continuarlo sin flaquear. Porque mientras más se demore, pues queremos abandonar el trabajo iniciado. El trabajo de la obra también, pues, nos puede causar algún tipo de desaliento, ¿no? Porque al principio, pues, estamos enchufados, conectados con la visión, con el proyecto, pero cuando vemos la envergadura, cuando vemos la cantidad de problemas que puede ocasionar, pues, o la cantidad de problemas que tenemos que enfrentar, pues se van enfriando los ánimos, ¿verdad? Y la gente se desanima. Una de las cosas que tenemos que aprender es que nuestras fuerzas pueden menguar, pero el poder de Dios siempre es un recurso inagotable y suficiente. Y por último, pues también, como dijimos, hay una agresión opositora y el temor, que siempre estarán presentes cuando hagamos una obra. Tenemos que trabajar en equipo. No, Dios no nos ha puesto para que podamos actuar como llaneros solitarios. Siempre en equipo, y eso conversaremos la próxima semana. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos haces ver cuando uno inicia una obra, los diversos obstáculos, los diversos problemas que tenemos que enfrentar. Señor, de repente, pues tan rápidamente vamos a enfrentarnos con el desaliento, de repente con el agotamiento, o de repente pensando en que la obra que vamos a emprender es demasiado grande, y obviamente también cuando la iniciemos, pues habrá una agresión opositora y tal vez pues produzca en nosotros inseguridad, miedo y temor. Padre Santo, pues oramos porque todas esas adversidades las podamos vencer cada día, pero siempre teniendo esa comunión contigo, Señor, confiando plenamente. Cuando tan igual como el pueblo de Israel se vieron pues amenazados con esa confabulación de países para atacarlos, pues simplemente lo que hicieron fue orar. Buscaron al Dios Todopoderoso, te buscaron a ti. Y eso también debe calar lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, te espero la próxima semana para seguir reflexionando, meditando este maravilloso libro, el libro de Nehemías. Que Dios los bendiga.